Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Regresamos. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha, viajando por ese mundo misterioso que está ahí fuera, la búsqueda de respuestas, esos lugares que aquí nos gustan. Y gracias a todos por seguir conectados con nosotros en directo, ahora escuchando la radio a través de Radio 1 y Radio 5, y a todos los que estáis en la radio online. Nos siguen llegando multitud de personas: Marisac de Córdoba en Argentina, Luis Andrés Torres Ramos de México, José González de Chile. Saludamos a José Manuel Pérez en La Habana, Mauriño León en Perú. Gracias a todos por estar ahí conectados. Es un placer. Saludos desde España. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir en ese concurso que tenemos. Y ahora nos vamos de viaje. La próxima semana tenemos un programa cara al público. Es un nuevo congreso solidario en el que participa el Espacio en Blanco, y además aprovecharemos para celebrar nuestro aniversario. No sé el número, lo buscaremos. Escuchad, es una invitación. Queremos veros ahí con nosotros en Murcia. La semana que viene tenemos una cita con muchos de nuestros oyentes en Murcia. Estáis invitados todos a ir. Hay un congreso en el que vamos a participar. Antonio Pérez es uno de los organizadores. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel. Objetivo cumplido, ¿no? Todas las entradas ya cerradas. Pues sí, la verdad es que objetivo cumplido desde hace ya unos días. La pena es la gente que se está quedando fuera, que nos está llamando, pero bueno, no hay más capacidad, no hay más plazas. Bueno, sentimos que se quede gente ahí, pero es un ejemplo para muchos ayuntamientos. Hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Mazarrón por haber servido un poco para que esta iniciativa salga adelante, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que desde el primer momento lo he dicho, que el que decidieran ellos apoyarnos y confiar en nosotros para hacer este congreso, pues la verdad es que también les ha sorprendido. De hecho, ellos están un poco con los ojos siempre abiertos porque no esperaban que tuviera esta aceptación y que tanta gente demandara entradas. Claro, eso es lo que iba a decir, que se den cuenta que estos temas son serios, también son cultura y tienen mucho tirón, y darles las gracias, pero que abran los caminos, no solamente el de Mazarrón, sino otros muchos ayuntamientos, para que pueda haber muchas de estas actividades. Hemos dado varias veces ya el programa, hay muchos de nuestros compañeros que van a estar ahí, y lo abrimos el viernes a las 10 de la noche, ¿verdad, Antonio? El viernes a las 10 de la noche, el pistoletazo de salida lo dais vosotros, vuestro programa, lo das tú, Espacio en Blanco, y automáticamente ya pasamos al sábado y ya tenemos pues la serie de conferencias de los diferentes compañeros, que si quieres te los voy recordando. Rápido. Pedro Amorós será el primero, que nos hablará de psicofonías, lógicamente. Jesús Callejo sobre mapas imposibles. Afonso Sánchez de Mosilla nos hablará sobre sus investigaciones sobre el sudario de Oviedo. Lorenzo Fernández Bueno sobre los vampiros, nos hablará de vampiros y de la trascendencia que lleva a través de los tiempos. Miguel Blanco, usted mismo, están las huellas de los dioses. Y luego en la sexta conferencia será a cargo de José Guijarro, que ya pasará a ser el domingo, más una mesa redonda con todos los conferenciantes. Más rápido ya imposible. Imposible. Próximo fin de semana salimos a partir de las 10 de la noche el viernes, entrada gratuita, libre. Lo que pasa que no sé si van a encontrar asiento nuestros oyentes, pero ellos esperamos a todos. Queremos llenar ese pabellón. A todo esto, ¿dónde es? ¿Cómo se llama el lugar? El lugar es el Centro Cultural de Mazarrón. Centro Cultural de Mazarrón. Está en Mazarrón Pueblo. Mazarrón Pueblo, no en la playa, Mazarrón Pueblo, Centro Cultural. Ahí os esperamos a partir de las 10 de la noche. Podéis estar un poquito antes, a partir de las 9, a ver si pilláis sitio. Y queremos compartir con vosotros el Espacio en Blanco cara al público y con muchos de los invitados de ese congreso, y va a ser un placer. Antonio, te doy un abrazo la semana que viene. Por supuesto, allí nos daremos algún abrazo y alguna cosa más. A preparar el siguiente, ¿vale? Pues esa es la idea. Ya empezamos a trabajar, ya lo iremos hablando durante este fin de semana próximo cuando nos veamos, pero la idea es esa. Ahí está. Enhorabuena para ti, enhorabuena para el Ayuntamiento de Mazarrón. Nos vemos la semana que viene allí. Va a ser un placer estar con todos vosotros. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Soy Alejandro Jodorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Tres y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Ahí os esperamos en Murcia a partir de las 9. El programa luego se emite a la hora normal de 2 a 4, como siempre aquí en Radio Nacional. Pero estaremos antes para prepararlo. Mientras también esperamos esta noche a 2 viajeras en el mundo astral, os queremos ofrecer otro tema. Nos vamos hasta el sur. Otro de nuestros compañeros nos trae algunos descubrimientos. Estar atentos. Algunos tienen que ver con piedras milagrosas. Curiosa formación rocosa que, según dicen, tiene el poder de la fertilidad. Hay muchas evidencias que parecen probar el prodigio. Enseguida nuestro invitado nos da más datos. Seguimos, vamos hasta el sur a encontrarnos con uno de nuestros compañeros colaboradores del Espacio en Blanco, uno de los investigadores más activos últimamente en el mundo del misterio, José Manuel Frías. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme a Espacio en Blanco. Hacía tiempo que no participaba en esta especie de refugio de los que amamos el misterio. Y ya queríamos que estuvieras aquí. Me estaba acordando, el otro día estuve en Fitur y había una cueva, hay un pueblo que tiene unas cuevas increíbles, ¿Nerja? No, hay unas cuevas muy misteriosas. Bueno, tenemos en Nerja una cueva muy importante, que es la cueva del mismo nombre del pueblo, la cueva de Nerja, y luego la cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria, que también es un lugar muy vinculado al misterio. Ahí tiene su particular fantasma, que es el fantasma de Antonio de Lanario. O sea que aquí en Málaga, en cuanto a cuevas, yo creo que tenemos algunas muy importantes, muy resaltantes. Vale, otro día hablaremos de ella. Me he acordado porque he pasado por allí, sí. y es una de las citas que tenemos. Me tienes que enseñar esas cuevas cuando viajemos hasta Málaga. José Manuel, últimamente has hecho un trabajo hablando, quizás sea tu última investigación, hablando de asesinos, ¿no? Asesinos que tienen que ver con la provincia donde estás. Pues sí, es un trabajo de investigación bastante amplio que ha tenido además como resultado una obra conjunta con un compañero, Salvador Valverde. La obra se llama Málaga Negra y bueno, hemos estado muy inmersos los últimos meses en un trabajo de investigación, no tanto de campo, más de archivo, intentando sacar a la luz sobre todo historias que fueran completamente desconocidas, que estuvieran relacionadas con asesinatos, ajusticiamientos, duelos, pero todas con un trasfondo curioso, con un trasfondo diferente y que bueno, por desgracia todas acabaron en muerte, ¿no? Pero sí son historias como muy humanas, con un trasfondo interesante y acogen lo que es toda la provincia de Málaga. La España negra que subyace detrás de muchas de estas historias, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que este tipo de investigaciones no solamente permiten el conocer, porque además hay obras buenísimas y trabajos buenísimos en toda España al respecto, no solamente conocer a nivel periodístico lo que ha ocurrido en el pasado en España, y en este caso concretamente en Málaga, sino penetrar en la mente del asesino, saber cuáles son los ingredientes que provocan que una persona normal y corriente, que puede ser nuestro vecino, el señor con el que nos tropezamos en la calle, en el mercado, en el bar, en la plaza, se pueda convertir en asesino de un momento a otro, ¿no? Habitualmente por motivos de celos, por motivos de tierras, y yo creo que eso permite de alguna manera penetrar un poquito en los entresijos de la mente humana, que es un gran enigma. Te iba a decir eso, los mecanismos del alma humana, de la mente humana son todavía un enigma. Es curioso porque algunos de esos asesinos de estas historias tienen que ver con nuestro mundo, ¿no? Hace poco, no sé si era ayer o antes de ayer, daban la noticia de que no sé en qué lugar del mundo habían hecho un exorcismo, creo que era Estados Unidos, y habían matado a una niña, algo que hemos vivido desgraciadamente también en nuestro país, temas que tienen que ver, asesinatos que tienen relación con los temas que aquí tocamos, ¿verdad?
Sí, existen muchos casos que están muy vinculados, ¿no? Dentro de estas últimas investigaciones que hemos realizado hay casos muy resaltantes. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza la historia de un presunto asesinato, y digo presunto porque aparentemente hay un sacerdote que visita a una persona que estaba poseída por el demonio y de pronto el sacerdote sale corriendo diciendo que el mismo demonio se ha aparecido en la habitación y que le ha clavado la cruz que el sacerdote llevaba colgada del cuello en el ojo a la persona que estaba en la cama, que estaba como poseída, ¿no? Con lo cual ya no se sabe si realmente se había aparecido el demonio o fue el mismo sacerdote el que quiso tomar la justicia por su mano, ¿no? O sea, historias de este tipo hay muchas, ¿no? Y bueno, hay un caso concreto que también me llama mucho la atención porque es una especie de asesino en serie. O sea, en Málaga también hemos tenido nuestro asesino en serie, pero un asesino en serie que se convierte en simplemente 30 minutos, en media hora, algo que yo creo que es bastante llamativo. Ahora nos lo cuenta. Algo le ocurre en ese mecanismo interior y se convierte en un asesino en serie. ¿En cuánto dices? ¿En cuánto tiempo? En 30 minutos, o sea, estamos habituados a conocer historias de asesinos en serie que, bueno, han llevado toda una vida de actos criminales, pero en tan solo 30 minutos la verdad es que es bastante llamativo. Uh-huh. Cuéntanos un poco la historia, esbózala, porque luego nos vamos a esa piedra del embarazo que queremos recordar o dar a conocer aquí en el Espacio en Blanco hoy. Estupendo, pues mira, estamos hablando de un guardia civil, o sea, un chaval bastante elocuente, de 27 años, que era malagueño, pero había pasado cierta parte de su vida en Jaén, pero finalmente lo trasladan a Málaga en el año 1901, y concretamente los crímenes que él comete fue el 13 de septiembre de 1902, y como te decía, era un chaval que en el cuartel la gente lo conocía como un joven muy amable, un joven normal y corriente, que nada hacía presagiar que fuera a ocurrir lo que ocurrió. Pues bien, ese día su novia lo dejó, decidió cortar la relación, y a eso se suma que en una taberna había tenido cierta trifulca con unos compañeros por una broma que le habían hecho, una broma además totalmente inocente porque el resto de las personas que estaban con él habían tomado vino, como era habitual en la Málaga de aquel entonces, y él había pedido una gaseosa, ¿no? Y a la hora de pagar, dijeron todos en broma, bueno, que pague la señorita, la de la gaseosa. Bueno, parece que eso se le mezcla con esa ruptura sentimental, y esa noche del 13 de septiembre de 1902, a eso de las 10:30, él sale del cuartel de Natera, en Málaga capital, pero no sale solo, sale con un fusil Mauser que le roba un compañero, y con ese fusil pues empieza a disparar contra todo aquel ser viviente con el que se cruza. O sea, empieza a sembrar de sangre y de muerte un tramo bastante amplio entre lo que es el sector de la Avenida de la Rosalera y prácticamente ya llegando casi hacia lo que es la zona de la playa, serpenteando por algunas calles, y va matando a personas con las que se cruza, o bien personas que estaban en su casa tranquilamente, que escuchan ruido, que escuchan voces, gritos, salen a ver qué ha pasado, y de pronto reciben un tiro de parte de este señor, ¿no? Entre esas víctimas había también, por ejemplo, un chaval que simplemente iba a socorrer a una señora que estaba ya en el suelo bastante mal herida, y recibe un tiro por la espalda, ¿no? Yo creo que la historia hubiera ido a más, porque aquí tenemos una contabilidad muy extensa de víctimas mortales, de heridos, pero por suerte, en el último momento la Guardia Civil lo acorrala concretamente en el paredón del puente de Tetuán, al cual se había subido además para empezar a disparar a más personas. Y en ese momento le hacen 2 disparos, uno de ellos le impacta en el cuello, él cae al río, y bueno, ya lo sacan, es totalmente cadáver. Claro, en Málaga se había provocado un tumulto tremendo, una alarma general, los vecinos estaban encerrados en sus casas porque todo este trayecto es bastante amplio, acoge muchísimas calles, la gente se pensaba que había habido un motín militar, una fuga de presos, pero no tenía nada que ver con eso, ¿no? Y además hay que imaginarse la situación que se creó en la casa de socorro, donde empezaron a no solamente a las víctimas mortales, sino a muchos heridos para ser tratados, que bueno, una casa de socorro sería lo que hoy día un ambulatorio, pero todavía más humilde, más pequeño, ¿no? Y hay un recorte de prensa donde se habla además muy extensamente de lo que se vivió allí, de cómo la gente se apilaba, los enfermos tirados por el suelo, los muertos acumulándose unos encima de otros, y una situación que yo creo que prácticamente se le fue de las manos, ¿no? Y de hecho hay un pequeño recorte muy pequeñito que te voy a leer literalmente porque demuestra un poco cómo era la Málaga de aquel entonces, que dice: la vigilancia en Málaga es pésima, está muy mal organizada, y por esto y su acción casi siempre ineficaz no se pone remedio a males que están causando a la ciudad un daño inmenso, atroz, matando su porvenir como lugar con atractivos para convertirse en la residencia preferida de muchos forasteros. O sea, ahí estamos viendo que el pasado, no solamente en Málaga, esto es extrapolable
a cualquier lugar de España, no era mejor que ahora. Yo creo que siempre ha existido la violencia desde que el hombre apareció sobre la tierra, pero se suma un condimento, que en el pasado la gente iba a la calle con una pistola o con una faca en el bolsillo, y eso provocaba que existieran muchas más muertes de las que existe hoy día en una ciudad. Bueno, cambiamos un poco de tema. Dices, ocurren estas cosas, desgraciadamente en Estados Unidos, en los informativos tenemos casi cada cierto tiempo extrañas noticias de alguien también que se le va la cabeza y con esas armas que tienen al alcance de la mano asesinan a un montón de inocentes. Hablemos de cosas más dulces, ¿vale? Estupendo. El hecho de comunicar hoy contigo es recordar o descubrir una piedra, la piedra del embarazo se llama. Una especie de ídolo de la fertilidad o de diosa de los embarazos, y era algo, para situar un poquito a los oyentes, que hace 5.000 años, en la época del hombre del Neolítico, se utilizaba mucho, ¿no? En esa época en la que el ser humano creía más en la magia, miraba más al cielo, y precisamente en el momento en el que dejan de lado lo que era la caza para la supervivencia y ya pues se establecen en núcleos preurbanos donde lo que primaba era la ganadería y lo que era el cultivo, empiezan a preocuparse bastante por la fertilidad, tanto de esas cosechas como de esos animales, y ya hace 5.000 años se tallaban una serie de piedras con formas muy curiosas. Vamos a conocer ahora además un candidato muy especial, y esas piedras se colocaban o bien en los lugares donde estaba la ganadería o bien donde estaba el huerto determinado, la zona de sembrado, y se supone que con la magia especial que aportaba la piedra, esa fertilidad caía sobre los animales y sobre las cosechas, ¿no? Haciéndolas mucho más fecundas. Pues bien, esas piedras se fueron perdiendo con el paso del tiempo, la mayor parte de ellas están bajo tierra, pero algunas han ido apareciendo. Y hay un caso muy curioso que ocurre en Málaga en 1992, ocurre en un pueblecito que se llama Almargen, muy pegado a la zona de la Serranía de Ronda, lo que es la comarca de Nororma, y allí en una zona en la que estaban haciendo unas obras de remodelación en la parte alta del pueblo, una zona además donde habían aparecido otros residuos arqueológicos interesantes, pues un obrero se encuentra con una piedra alargada, una piedra que además luego ya cuando se analizó se vio que tenía forma que unía en sí los dos sexos, o sea, forma fálica y luego el símbolo del embarazo, y dos ojos enormes que bueno, llaman bastante la atención, pero claro, este hombre no sabía para nada de arqueología, se lleva la piedra a su casa, la tiene allí durante mucho tiempo sujetando una puerta hasta que el ayuntamiento se entera y se la piden. Inician la investigación, descubren que efectivamente la piedra tiene una datación de 5.000 años, que es un ídolo de la fertilidad, y se guarda en los bajos del ayuntamiento. Y bueno, muy tímidamente la gente empieza a visitarlo, la gente del propio municipio, casi como curiosidad. Y empieza a surgir un rumor en el pueblo que dice que las mujeres que toquen la piedra se quedarían más fácilmente embarazadas, o que incluso los hombres también, en ese sentido, podrían provocar casi a modo de osmosis a sus parejas pues esa facilidad para tener hijos, ¿no? Y lo que en un principio era un tema jocoso, un tema, ya te puedes imaginar, en un pueblo pequeñito este tipo de cosas, la gente se reía mucho, hasta que descubren que es así, o sea que mujeres que han tocado la piedra y que les costaba quedarse embarazadas, se habían entrado en estado, ¿no? Pero lo que es todavía más impactante, había mujeres, y te puedo dar además detalles de algunas muy concretas con las que he hablado muchísimas veces y he visto su documentación, mujeres que eran estériles, que los médicos decían que era completamente imposible que se quedaran embarazadas. Es el caso, por ejemplo, de Doris Serrano, se me viene a la cabeza ahora, una mujer que había estado 18 o 19 años sin poder tener hijos, y fue tocar la piedra y en cuestión de 3 semanas se queda embarazada. Claro, aquello choca de lleno con la medicina, ¿no? Y eso ha provocado que la piedra hoy día se encuentre enclavada en un sitio muy privilegiado, que es el Centro de Interpretación Tartesos. Allí está además a la vista, o sea, no está tapada con ninguna vitrina, porque la idea es que el visitante, y ese visitante ya hoy día no solamente es de Málaga o de España, sino que viene de otros lugares del mundo, toque la piedra, la roce, que la mujer toque la piedra para intentar poder acceder a esa bondad que te ofrece, a ese poder mágico de fertilidad, ¿no? Y yo te puedo asegurar que los libros que existen allí de firmas te
te muestran historias humanas al principio terribles, pero con una resolución maravillosa, ¿no? Porque existe la costumbre de que la persona que visita la piedra por primera vez escribe en un determinado libro de firmas contando su historia, su tragedia personal, o sea, matrimonios que no pueden tener hijos después de muchísimo tiempo, y luego si ese poder realmente se cumple, ese milagro se produce, la gente regresa de nuevo al pueblo para escribir en otro libro de firmas totalmente diferente, con un bolígrafo además de otro color, en el que ya narra el resultado de ese proceso, ¿no? Y la verdad es que hay historias curiosísimas, y a mí me parece llamativo que un caso como este, tan impactante, donde hay documentación médica que demuestra que el milagro se produce, no haya trascendido mucho en España, ¿no? A mí eso me llama muchísimo la atención. Terminamos, José Manuel. Hay mucha gente seguro que se va a interesar por esa historia, la piedra del embarazo. ¿Lugar concreto dónde está? Está en el pueblo de Almargen, como decía, muy cerquita de la Serranía de Ronda, un pueblo malagueño que está abierto a todo el visitante y que, por supuesto, tiene como principal objeto casi de turismo lo que se conoce como el ídolo de la fertilidad o la diosa de los embarazos. Almargen se llama el pueblo. Almargen, exactamente. ¿Cerca de dónde? ¿Por dar algún dato más? Bueno, muy cerquita, por ejemplo, de pueblos que son más conocidos como Teba o como Campillos, o ya pues la propia Ronda, que está un poquito más lejos, pero muy cerca de lo que es la comarca de la Serranía de Ronda. Vale. Es fácil encontrarlo. ¿Y realmente funciona, como dices? Bueno, eso parece. Yo he hablado con muchas mujeres y entre ellas Dori ha sido la que más ha dado la cara a los medios de comunicación. Y, hombre, estamos hablando de una documentación médica que dice que una mujer es estéril y que luego finalmente se queda embarazada. Es algo que ha dejado asombrados a muchos médicos. Yo creo que estos son de los elementos arqueológicos que son casi prohibidos, ¿no? Que parece que la ciencia mira a un lado, que la arqueología mira a un lado y que solamente los cuatro locos que nos dedicamos a este mundo del misterio sacamos a la luz, porque parece que no conviene difundir este tipo de cosas, ¿no? Porque cambia por completo lo que serían los conceptos de la medicina. Es imposible que una mujer estéril pueda tener un hijo, y mucho más después de 18, 19 o 20 años, ¿no? Y se han dado, te puedo asegurar, más de un caso, de 2, de 3, de personas, de mujeres que llevaban muchísimo tiempo, que llevaban más de una década intentando tener hijos, y eso se ha cumplido. La documentación está allí, se puede ver todo en el Museo Tartesos, en este centro de interpretación, y yo creo que es la demostración de que a veces lo imposible se hace posible, ¿no? Y de que la gente, fíjate, después de 5.000 años sigue visitando esta piedra y sigue pidiéndole lo mismo que se pedía hace 5 milenios, ¿no? No se ha perdido en ese sentido aquello que nos diferencia del resto de los animales, que es la capacidad de soñar. Ahí estaba el recordatorio de esa piedra en Almargen, ese ídolo de la fecundidad que todavía sigue funcionando, por si queréis conocerlo. José Manuel, ¿forma de contacto contigo? Bueno, a través de mi página web, josemanuelfrias.com, o de correos electrónicos como josemanuelfrias@josemanuelfrias.com. Ahí pueden escribirme para cualquier tipo de información, de cualquier cosa que necesiten. Estoy abierto, por supuesto, a ayudar a cualquier persona. Muchas gracias, José Manuel, por la participación, por ser compañero nuestro. Tenemos mucho que viajar todavía, hay que investigar juntos, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, saludos a la familia, estamos en contacto. Gracias. En Juntos Paso a Paso queremos conocer centenarios, tatarabuelos y a parejas que hayan cumplido sus bodas de oro. Juntos Paso a Paso, con Juan Fernández Begue e Iciar Jiménez Berrón. Necesitamos que nos llamen a nuestro contestador automático al 91 346 1602 y nos pondremos en contacto con ustedes. Juntos Paso a Paso, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo.
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera. Te echaré de menos, Boris. Tres y 31, 2 y 31 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este espacio en blanco. Y hay más temas o más personas relacionadas con ese argumento primero que teníamos del viaje astral. 2 viajeras nos visitan en los próximos minutos para contarnos algunas de sus experiencias. 900-137-137 nuestro teléfono, y si algún día tenéis la oportunidad de hacer un viaje astral, no os lo perdáis. Habitantes de un mundo desconocido lleno de sorpresas y habitantes. En él se mueven nuestras invitadas, que han descubierto un universo único, lleno de proyecciones astrales, de conexiones, de maestros guías y ángeles, incluso de visitas a otros planetas y estrellas. Una experiencia que viven y experimentan desde el conocimiento espiritual, a través de los viajes astrales, del contacto con maestros, guías y ángeles, el mundo onírico y otros planos de consciencia. Ellas nos van a dar un testimonio muy vivo y fresco, hablándonos de lo que existe al otro lado de esa línea que nos separa de esos otros mundos. Pero dejemos que sean ellas quienes nos lo cuenten. Y seguimos con ese tema que ha suscitado gran interés y que muchos de vosotros nos habéis pedido que repitiéramos o que habláramos de él en el espacio en blanco. Y por fin buscábamos viajeros astrales. Por fin en estos próximos minutos os vamos a poder presentar a 2 de ellos. Raquel Martínez Mata, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí, dime. Digo que buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hablo también un poco catalán, para que veas. Licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y diplomada en Ingeniería Técnica Agrícola, ¿eres? Sí. Vale, déjame que saludo a tu compañera Ariadna Gómez. Buenas noches, Ariadna. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Diplomada en Magisterio de Educación Física, has colaborado en el proyecto del Centro Tao, ahora estás dando clases a niños. Sí, eso es. ¿Y cómo os dio a las dos por meteros en este...? Bueno, habéis escrito una obra de la cual vamos a hablar, se llama Camino hacia el origen, que recoge un poco alguna de vuestras experiencias en ese mundo astral. ¿Cómo os dio por meteros en el mundo astral? ¿Cómo fue? Pues mira, Miguel, la verdad es que Raquel y yo íbamos juntas al instituto y a eso de los 15 años, digamos que hubo un momento en que a las dos nos pasaban las mismas cosas, pero aún no lo habíamos compartido. Y justamente pues ahí empezamos a hablar de ello y a compartirlo y dijimos, oye, pues nos pasan cosas muy similares y bueno, y en aquel momento eran cosas muy raras porque estábamos hablando de proyecciones astrales y de contacto con estas realidades más sutiles y pues ahí empezamos a compartirlo, digamos, y eso es. ¿En tu caso también fue así? Había hablado Ariadna, ¿verdad, Raquel? ¿En tu caso también fue así? Sí, porque nos conocimos en el instituto y fue eso, que empezamos a percibir sensaciones y luego al contar nuestras experiencias, pues empezamos a experimentar ya. más allá. Contarme cómo fueron vuestras primeras experiencias en este llamado mundo espiritual. Pues mira, el caso es que... Habla Ariadna, espera, lo vamos identificando. Sí, ahora hablo yo. Sí. Pero el caso es que empezamos con las proyecciones astrales. Y ¿Habíais leído en algún sitio cómo hacerlo? ¿O aprendisteis a hacer las proyecciones o fueron voluntarias? No, fue más bien experimentado al principio. Sí. Porque cuando hacíamos siestas, sobre todo, y antes de irnos a dormir, experimentamos con un tipo de vibración que desconocíamos en aquel momento. Y era como muy raro, porque era justo en el instituto de Urmevela. Y a ambas nos pasaba lo mismo y decíamos, oye, pero ¿esto qué es, no? Y a partir de ahí sí que empezamos como a informarnos
y ahí sacamos que estas vibraciones que nos ocurrían pues eran como principios de desdoblamiento del cuerpo astral. Y a partir de ahí pues empezamos como a tener las experiencias más conscientes y bueno, salir realmente fuera del cuerpo y a empezar como a jugar un poco, ¿no? A decir, bueno, pues si estoy fuera del cuerpo y me estoy viendo dormida, a ver qué puedo hacer, ¿no? Y pues bueno, en el caso de Raquel, pues le gustaba mucho poner las extremidades en las paredes, ¿no? Y traspasar paredes y también pues hacer alguna voltereta por la habitación. Y a partir de ahí, pues esto fue como el inicio más claro, ¿no? Y bueno, eso es. Hay quien dice que al comienzo de las experiencias uno siente mucho miedo. ¿Vuestros primeros miedos fueron poderosos, potentes? Bueno, el caso es que al principio sí que conectar con estos planos de conciencia era un poco, digamos, nuevo para nosotras y sobre todo para Raquel. Ella también empezó a ver bajos astrales en aquel entonces cuando se desdoblaba el cuerpo astral y también podía contactar con este plano. Y ahí sí que ambas pues experimentábamos un poco de miedo porque desconocíamos todo lo que estaba pasando, digamos, en estas realidades más sutiles. Pero bueno, esto fue como en los primeros años, luego ya nos empezamos como a acomodar y a sentirnos más seguras con lo que nos estaba pasando y se fue disipando un poco el miedo. Lo que sí que teníamos era mucho respeto porque no sabíamos con lo que estábamos tratando, ¿no? Y entonces pues esto nos daba como ganas de decir, bueno, no sabemos lo que es, pero bueno, mejor lo respetamos y vamos poco a poco, ¿no? Raquel, en tu caso, ¿sentiste miedo las primeras veces? ¿Y qué se siente cuando uno sale del cuerpo, cuando se comienza un viaje astral? A ver, sobre todo los primeros meses sí que tenía miedo, porque nadie me había explicado nada. Y es como ver un alma transparente en tu habitación, pues no es lo más normal del mundo. Y asusta, pero después poco a poco vas intentando interactuar con estas almas y te vas acostumbrando a que en realidad no te pueden hacer nada y que solo quieren que las mandes a la luz. Espera, Raquel, has dicho que viste o veis cuando estás en ese plano almas transparentes en tu habitación, seres transparentes. Bueno, transparentes. Tienen como la imagen de un ser humano, pero más translúcidos. Hemos explicado un poquito en la primera parte del programa cómo es la mecánica. Sales del cuerpo, te sientes flotando fuera de tu cuerpo. Ahí hay una sensación de miedo porque crees que estás muerto y de repente sientes una sensación de plenitud y de libertad. ¿Es así? ¿Te sientes que puedes ir a cualquier lugar? Sí. De hecho, cuando en las diferentes veces que he salido del cuerpo no he tenido miedo, porque es como una sensación muy agradable y te das cuenta que en realidad estás como muy libre y que puedes hacer lo que quieras, que no da miedo. Sí, Ariadna, ¿queréis decir algo? Bueno, y al respecto, la verdad es que sí que tengo que tener presente que mis padres, yo les preguntaba acerca de lo que me estaba pasando y sí que recuerdo que mi padre en algún momento, cuando te pasen estas vibraciones y sientas que tu cuerpo astral está a punto de desdoblarse, pues déjate llevar y tranquila, ¿no? Y en este caso, pues recuerdo que las primeras veces, para mí era como un juego, ¿no? De decir, bueno, pues me desdoblo y todo el abanico de posibilidades que se abría delante de mis ojos era mucho más poderoso que realmente algo que me pudiese producir miedo, ¿no? En estos otros planos y digamos que la sensación de miedo fue como muy efímera, ¿no? En este caso, sobre todo en el de las proyecciones. Es decir, que tus padres te ayudaban o te aconsejaban en este tema, ¿no? Bueno, la verdad es que, no me ayudaban, porque yo les preguntaba cosas y nunca me decían nada, como para no influenciarme, ¿sabes? Porque sí que ellos creen en estas cosas, pero ninguno de los dos nunca me ha dicho, esto te pasa porque, ¿no? Por esto otro, lo que sea, o sea que... Sí. Me han dejado bastante terreno. Pero creen en estas cosas. Sí, ellos sí que creen en estas cosas. ¿A dónde se puede ir o a dónde vais vosotros cuando salís de ese viaje astral? Aquí en vuestro libro hay experiencias súper alucinantes. Luego os preguntaré a ver forma de creérselo. Mundo Maya, vais hasta la Atlántida, vais a no sé dónde, a otros planetas. ¿A dónde se puede ir? Pues a donde quieras, porque cuando
cuando sales del cuerpo entras como un estado, digamos, como te puedes conectar a otras dimensiones. Por lo tanto, puedes ir en el pasado, en el futuro, incluso en el presente, a diferentes lugares del planeta Tierra, incluso pues fuera de la Tierra, como habrás visto en el libro, en el Sol, en Venus, en Júpiter. Pues contamos un poco las experiencias que hemos tenido en estos lugares. Bueno, luego analizaremos un poco críticamente algunas de esas experiencias, si te parece, ¿vale? ¿Con quién te puedes encontrar ahí fuera? Es decir, ¿quiénes son las entidades, si quieres hablas tú, Raquel, con las que os encontráis? ¿Entidades espirituales, extraterrestres? Habéis hablado antes de bajos astrales. ¿Quiénes son los que habitan en ese otro mundo? Bueno, los otros mundos, pues seres que, digamos, que viven ahí. Es como nosotros que somos los humanos, pues ellos, no sé cómo se llaman, pero son seres que viven en otro planeta, pero normalmente en otras dimensiones, no en la tercera. En otras dimensiones. Exacto, sí. Vale, ¿cómo os comunicáis con ellos? ¿Cómo se establece? No sé, llegáis, hola, me llamo Ariadna, me llamo Raquel, vamos a tomar algo. Bueno, nos comunicamos telepáticamente, porque es una forma de comunicarse y de hecho ellos ya saben de nosotras. Nosotros nos conocimos por primera vez, pero ellos ya nos conocen cuando llegamos ahí. ¿Y eso? ¿Cómo se puede explicar? En realidad no lo sé muy bien, pero entiendo que ellos, al estar en dimensiones superiores, tienen un conocimiento más amplio de la vida y por lo tanto saben de muchos seres. Luego me pondré más crítico con vosotras. Ángeles, seres espirituales, ¿habéis contactado con ángeles? ¿Con ángeles? Sí. Sí, bueno, de hecho siempre nos acompañan los ángeles. Cuando, o sea, a lo largo de nuestras vidas tenemos ángeles a nuestro lado y son ellos los que, digamos, nos cuidan o controlan, más que controlan, nos guían por nuestro camino. Uh-huh. Hay un capítulo en el libro que pone, bueno, se titula Ángeles tocando la almohada. ¿Qué experiencia nos podéis contar con respecto a ellos? Pues mira, ahí voy a hablar yo y de hecho esta fue como la experiencia más chocante que ocurrió, y es que a los 17 años más o menos, pues una de las noches yo tenía tendencia como a oír ruidos por la habitación y hubo un momento en que dije, oye, pues voy a preguntar quién hay ahí, porque yo sabía que había alguna energía o alguna entidad que se estaba manifestando, lo que, como yo no me creía suficientemente madura, pues no había intentado como conectar conscientemente, ¿no? Y esa noche, con la luz apagada y todo en silencio, pues le pregunté en voz alta quién era, ¿no? Y el caso es que tardó unos minutos, pero, pensándolo, le dije, oye, pues si no me puedes decir en voz alta, pues escríbemelo en un papel, ¿no? Y a eso que en pocos segundos del donde tenías los papeles de la impresora, pues se oía de un papel como salía de la impresora, y donde estaba el lapicero que también se movían vueltas. Sin ¿no? que nadie lo tocara. Claro, es que estaba con la luz apagada y no había nadie en la habitación, ¿no? Y ahí fue como el primer contacto consciente que me puse a hablar con la entidad o a intentar establecer un contacto como más directo, y ella de alguna manera me respondía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, al día siguiente yo me levanté por la mañana y todo estaba en su sitio, como si nada hubiera ocurrido, pero yo estaba despierta en aquel momento cuando ocurrió esto, ¿no? A partir de ese día, justo cuando yo me iba a dormir, pues siempre intentaba como conectar con esa entidad para de alguna manera sacar más información y saber quién era, ¿no? Y justamente pues apagaba la luz, me estiraba en la cama, me ponía la cabeza en la almohada, y ahí cuando empezó pues esta entidad a tocarme la almohada, es decir, yo me tumbaba y ponía la cabeza en la almohada y sentía como físicamente mi almohada baja, es decir, como si alguien hubiera justo delante de mi nariz y de mi mejilla apretando la almohada hacia abajo, ¿no? Y esto fue como bastante fuerte, porque ya no era ruidos, ya no eran cosas como más ínfimas, sino que ya era alguien que estaba manifestando físicamente delante de mis narices, ¿no?
Y a partir de ahí, pues con esa entidad, hice como un código para saber quién era. Donde si me tocaba el cojín, o sea, yo le preguntaba si era mi bisabuela, que también sabía que se había muerto en esa misma casa, ¿no? Y si me tocaba el cojín, quería decir que sí, y si no me lo tocaba, quería decir que no. Luego giraba el código como para realmente tener una información más coherente. Y al final también le pregunté si era realmente mi ángel, y la respuesta cada noche era que sí, que era mi ángel, que era mi ángel, que era mi ángel. Y bueno, y finalmente, pues a partir de aquel día, pues es como un canal que tengo de conexión con, bueno, de hecho, en aquel momento yo les llamaba ángeles, pero realmente ahora sé que es mi guía, que hay una diferencia entre guías, maestros y ángeles, y aún a día de hoy está a mi lado, y se llama Miguel. Y es una entidad, bueno, que está en otro plano, que me está acompañando en mi camino de vida, y una manera de comunicarme con él es a través de lo físico y de tocarme la almohada, y también a veces siento cosquillas y bueno, y otros tipos de sensaciones que puedo identificar ya claramente después de unos 8 años de comunicarme con él, ¿no? Si me permitís, damos un paso hacia atrás, Ariadna, Raquel. Cuando uno sale fuera del cuerpo, ¿cómo te sientes? ¿Eres un espíritu que has abandonado? ¿Eres luz? ¿Raquel? Sí, bueno, en realidad te sientes... es difícil de explicar. Pero ¿eres consciente de que eres tú? Un ser, ¿El qué, perdón? ¿Eres consciente de que eres tú? De que estoy sí, eso sí. Tu esencia. En todo momento eres consciente de que eres tú y de que estás fuera del cuerpo. Porque es como muy evidente, el estado es menos, digamos que es como un estado etérico, porque no tienes la densidad del cuerpo y estás como flotando. Ariana nos ha contado su experiencia. ¿Alguna experiencia que a ti te haya llamado la atención de estos viajes, Raquel? Bueno, en realidad lo que más me ha impactado es el nivel de conciencia de los seres que me he ido encontrando en los diferentes planetas. Son como seres muy sabios que tienen como digamos, una manera de vivir muy sana, ¿no? Como siempre desde el corazón y todo muy bonito. Ya. Es lo que más me ha impactado. Dejadme que sea un poquito crítico, ¿vale? ¿Cómo se sabe que todo esto que contáis es verdad? Es decir, ¿qué prueba tenéis vosotros de que habéis estado en eso, en otros planetas? Suena de locos decir, en el Sol. Si uno llega al Sol se fría, ¿no? Según dicen los científicos. O habéis estado con los mayas o en Egipto. ¿Qué pruebas tenéis de que todo esto que contáis es cierto y no estáis zumbadas? Mira, respecto a esto, digamos que estas experiencias nos empezaron a ocurrir con 15 años y sí que en aquel entonces, pues, a nivel experiencial no habíamos recorrido casi nada de camino como para poder contrastar estas experiencias, ¿no? A nivel consciente. Pero sí que es cierto que a partir de entonces, ¿no? Y cada vez nos ocurrían más a menudo, ¿no? Y no solo estamos hablando de proyecciones astrales, sino también al conectar con estos planos de conciencia también hemos podido establecer una comunicación con nuestros maestros guías y ángeles y lo que es más importante con nuestro yo superior, ¿no? Y desde bien jovencitas que a nosotros nos gusta meditar y intentamos cada día pues meditar un rato antes de irnos a dormir y conectarnos con estas entidades y con nuestro yo superior, ¿no? Digamos que en este transcurso de 10 años toda esta información, aparte de contrastarla con nuestras amistades más cercanas, pues también lo hemos hecho sobre todo con nuestro yo superior. Y no solo, digamos, canalizando la información directamente, sino también a través del péndulo. O sea, es decir, hace unos años atrás, como, 3 o 4, que utilizamos el péndulo a menudo, ¿no? Y digamos que esta herramienta nos permite, pues, preguntar y corroborar todas las experiencias que tenemos. Es decir, si alguna noche, pues, hemos visitado un sitio y hemos vivido una serie de experiencias, pues preguntamos a nuestro yo superior dónde hemos estado, en qué dimensión hemos estado, qué hemos aprendido ahí o qué necesitamos aprender y si realmente es cierto o no lo que nos ha ocurrido o es fruto de nuestra mente. Sí que es cierto que al principio, al no dominar mucho el tema de la telepatía o del viaje astral o los dones que van relacionados entre ellos, pues sí que había como mucha parte mental, ¿no? de
que te juzgas a ti mismo de lo que estás viviendo y todo, ¿no? Pero con el tiempo pues hemos ido como creando una base bastante sólida a partir de la práctica diaria, ¿no? Y de intentar conectarnos cada día y esto es de manera como la base más sólida que tenemos, ¿no? La conexión con nuestro yo superior y sobre todo preguntar y verificar todas estas experiencias a través de él, ¿no? Y bueno, este es un poco, digamos, nuestra prueba más evidente, ¿no? Aparte también sí que a nivel físico hay algunos viajes que hemos hecho que luego hemos recibido pruebas físicas que hemos podido conectar con nuestra vida de vigilia, ¿no? Que eso también nos da coraje y nos hace ver que estas realidades tan sutiles que estamos como acariciando, pues también tienen mucha conexión con nuestra vida física, que realmente es la que estamos experimentando aquí en la Tierra y en tercera dimensión, ¿no? Raquel, Ariadna, casi tenemos que terminar, el tiempo vuela. Yo me prometo volver a hacer otro programa para hablar más concretamente de esos destinos a donde vais, pero brevemente, ¿qué habéis aprendido de estas experiencias que lleváis haciendo? ¿Qué os han enseñado? ¿Quizá que existe otra realidad? Digamos que estos hechos a nivel práctico son el pilar de nuestras vidas ahora mismo, porque la espiritualidad es para nosotros algo muy firme, ¿no? Y digamos que se entrelazan con nuestra vida diaria de una manera increíble, ¿no? Sobre todo a nivel de aprender, pues hemos aprendido a conectarnos con el todo, porque constantemente estamos recibiendo señales o pequeñas necesidades que nos demuestran que la realidad física en la que vivimos pues está interconectada con otras que percibimos en menor medida, pero que también están ahí mostrándonos que hay algo más, ¿no? Y bien, pues supongo que también hemos aprendido un montón de cosas más que se podrían resumir en los valores de la humanidad y hacia donde estamos dirigiéndonos, que es hacia la luz, ¿no? Y todas estas experiencias, digamos que irradian muy buena energía y sobre todo mucha esperanza de cara al futuro y de cara a cómo tendríamos que, bueno, simplemente que actuar o simplemente, bueno, es como una puerta abierta muy grande hacia un despertar de conciencia y eso tendría que ser un poco lo que estamos aprendiendo. Raquel, para ti, el último minuto, ¿hay todo un sentido, hay todo un plan entonces para que el ser humano llegue a esa luz, a esa nueva conciencia? Quizá lo habéis aprendido en vuestras experiencias, seres que están ahí tutelándonos, ayudándonos para ir a esa nueva conciencia. Sí, totalmente. O sea, con el paso de los viajes nos hemos dado cuenta que en realidad todo este conocimiento es para que todos los humanos lleguemos a un día a ascender y llegar a otro nivel de conciencia. Y todo ello lo han reflejado en una obra que se llama Camino hacia el origen. Raquel, Ariadna, y no estáis locas, ¿verdad? No, un poco. Bueno, sí, un poco sí, estamos todos locos, pero tenéis muy buena, todo el mundo. Tenéis muy buena onda. Forma de contacto, sé que este tema interesa mucho a muchísima gente, hay mucha gente joven que se ha metido en este mundo y están en sus caminos de las proyecciones astrales. ¿Cómo pueden conectar con vosotros para intercambiar información? Pues mira, nos pueden encontrar a través del Facebook. ¿Sí? Si ponen Camino hacia el origen ya nos van a ver. Pero bueno, si quieren la dirección es www.facebook.com/camino.origen. Y también a través del correo caminohaciaelorigen@gmail.com. Camino hacia el origen @gmail.com, y en el Facebook buscáis Camino hacia el origen y ahí sale. Buena onda tenéis, Ariadna, Raquel. Ha sido un placer que hayáis estado con nosotros. Yo os espero en esos por ahí fuera, ¿vale? ¿Quedamos una de estas noches para vernos? Perfecto, sí, hoy mismo si quieres. Hoy terminamos un poco tarde, mañana o pasado, ¿vale? Vale, perfecto. Y nos contamos alguna cosa. ¿Y os atreveríais a hacer alguna prueba ante notario para demostrar que esto de los viajes astrales es cierto? Sí, ahora mismo sí lo... Sí, vale, lo apuntamos, ¿vale? Bueno, vale. Os habéis quedado, lo hablamos, ¿eh? Vale, eso. Vale, perfecto. Un beso fuerte a las dos. Gracias por haber estado en el Espacio en Blanco. Mucha suerte y seguimos caminando hacia el origen, ¿vale? Muchas gracias. Deu, hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.
Y terminamos por hoy este programa, estas 2 intensas horas que ojalá hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolas aquí. Ojalá os haya interesado el tema de los viajes astrales y, como os decíamos antes, si algún día tenéis la oportunidad de hacerlo, no os lo perdáis, es una de las experiencias más inefables que uno puede vivir. Gracias a todos por la escucha, por la compañía, por ayudarnos a llenar el espacio en blanco. También a Rubén de Felipe y a Elena Trapero, que ahora cuidaba nuestro mágico sonido. Los saludos desde España a toda la gente que estáis por ahí conectados con esta experiencia. Y teníamos un concurso, estos han sido los ganadores. Milton Castro de Madrid, Raúl Sanabria, que escribía en el Facebook, Manuela Ferreira de Gijón, Enrique Somoano de Algeciras y Maite Aparicio de Santa Cruz de Tenerife. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviamos ese pequeño regalo con nuestra gratitud por estar ahí. Nos encontramos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional y, si queréis, en Mazarrón, en ese programa especial que vamos a hacer a partir de las 10 de la noche el próximo viernes. Ha sido un placer estar juntos y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.